Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Habiendo hablado de la transmisión y la preservación del texto del Antiguo Testamento, ahora me dirijo a la cuestión del canon del Antiguo Testamento, es decir, la determinación de cuáles libros deben ser considerados palabra de Dios e incluidos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. La realidad es que no tenemos información específica acerca del proceso de la formación del canon del Antiguo Testamento. La postura más conservadora afirma que el canon estaba completo para el año 400 a.C. Algunos liberales tienden a fechar la conclusión del proceso de canonización hasta alrededor de 100 años después de Cristo. Una fecha razonable sería cerca de 300 años antes de Cristo. Hay ciertas evidencias a favor de esta fecha temprana. Una evidencia es el Nuevo Testamento, que indica que el canon de Jesús y de los apóstoles fue el Tanakh con sus 3 divisiones, porque citaron solo esos libros como escritura. Además, en Mateo 23:15 y Lucas 11:51, Jesús repasó la historia del Antiguo Testamento mencionando a Abel y a Zacarías, quienes aparecen en el primer y el último libro del Tanakh, respectivamente, es decir, Génesis y Segunda de Crónicas. El historiador judío Josefo, quien vivió entre 37 y 100 después de Cristo, enumeró 22 libros, 5 libros de Moisés, 13 profetas y 4 libros de himnos y de preceptos. El filósofo judío Filón mencionó el canon tripartita en el año 40 después de Cristo. El libro extrabíblico, segundo de Esdras, que fue escrito más o menos 100 años después de Cristo, menciona los 24 libros como un grupo. Otro libro extrabíblico, segundo Macabeos, escrito más o menos 100 años antes de Cristo, menciona los libros acerca de los reyes y los profetas y los escritos de David y cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas. El prólogo de Eclesiásticas, que fue escrito cerca de 132 años antes de Cristo, menciona la ley, los profetas y otros libros que los siguieron. El autor de ese prólogo dijo que su abuelo, en más o menos 190 años antes de Cristo, había estudiado la ley, los profetas y los otros libros de los padres. Otra vez una división tripartita. Además, hay un comentario en el tratado Baba Batra en el segundo siglo antes de Cristo, que da una lista completa de los libros de los profetas y los escritos. También identifica los autores de esos libros. No era necesario mencionar quién escribió los 5 libros de Moisés. Entonces, todas estas evidencias apuntan hacia una terminación del canon más o menos 3 siglos antes de Cristo. Algunos identifican la terminación del canon con el así llamado Concilio de Jamnia, alrededor de 100 años después de Cristo. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, algunos judíos radicaron en Jamnia, que se convirtió en un centro de estudio bíblico. A veces se debatía la canonicidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos: Ezequiel, Esther, Cánticos, Eclesiastés y Proverbios. No hay evidencia de un concilio formal, pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos. Y aunque da evidencia de la terminación anterior del canon, no debemos considerar ese así llamado concilio como algo oficial. Ahora, hay otros libros que no se consideran dentro del canon del Antiguo Testamento judío ni de los protestantes. Hay 15 libros o porciones de libros en griego, frecuentemente llamados apócrifos entre los protestantes.
en el Concilio de Trento en 1546, la Iglesia romana reconoció 12 de ellos como parte del Antiguo Testamento, llamándolos deuterocanónicos, es decir, de un segundo canon. Las iglesias ortodoxas orientales reconocen los 15 más 2 o 3 otros. Ahora, ¿cómo debemos evaluar la inclusión posterior de esos libros, agregados al canon de los judíos? Debemos reconocer que nunca hubo debate entre los judíos sobre los libros apócrifos y nunca se consideraron canónicos. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que muchas veces se cita en el Nuevo Testamento, están 14 de esos 15, y muchos padres de la Iglesia citaron esos libros como escritura, aunque algunos los cuestionaban. Lo que había pasado es que el Papa Damasco comisionó a Jerónimo a preparar una versión de la Biblia en latín. Jerónimo siguió el canon judío e incluyó en una sección aparte los libros apócrifos, explicando en un prefacio la diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos. Pero luego, en la transmisión de esa traducción de Jerónimo, llamada la Vulgata, porque era en el idioma vulgar, es decir, del pueblo, los escribas no siempre copiaban el prefacio, y por lo tanto muchos asumían que los libros apócrifos eran parte del Antiguo Testamento. Además, las iglesias romanas y ortodoxas basaron algunas de sus creencias y prácticas en libros apócrifos, por ejemplo, el purgatorio y la oración por los muertos. Sin embargo, se identificaron como parte del canon por error y por lo tanto su inclusión no se justifica. Ahora, aunque no tenemos datos precisos sobre el proceso de la canonización, podemos hacer unas conclusiones generales. Una es, desde el principio, el pueblo de Dios recibió las palabras de Dios como normativas, y por lo menos en algunos casos las escribió para ser leídas y obedecidas. Tenemos evidencia de eso en Éxodo 24, versículo 4, en Deuteronomio 31, versículos 9 a 11, y en Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Además, la ley de Dios escrita se consideraba la norma divina a través de la historia de Israel, aunque había mucha desobediencia en práctica. Podemos ver, por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3, Segundo de Reyes, 14, versículo 6, y capítulo 23, versículos 2 y 3, y Nehemías 8, versículos 1 al 10, que la ley escrita se consideraba normativa, es decir, canónica, palabra de Dios. Los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, registraron la aplicación de las condiciones del pacto promulgado en el Torá al pueblo de Dios en la tierra prometida. Es decir, eran una aplicación de las leyes del Torá al pueblo de Dios entrando y viviendo en la tierra prometida. Al llamar estos libros proféticos, los reconocieron como autoritativos, como los libros escritos por el profeta por excelencia Moisés. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, se consideraron y fueron reconocidos inmediatamente como inspirados abogados de la ley de Dios. Y los llamados de Isaías, Jeremías y Ezequiel son paralelos al llamamiento de Moisés en estructura, poniéndolos como los sucesores de Moisés. Y esos llamados los identifican como portavoces de Dios. Y por lo tanto sus predicaciones y el registro por escrito de sus predicaciones eran autoritativos. La sección de los escritos, Ketuvim, son más heterogéneos, pero en general tienen que ver con la aplicación de la ley al culto y a la vida espiritual de los judíos. Así que en lugar de ser aprobados por decisiones oficiales, los libros eran recibidos popularmente como proféticos en el sentido de ser inspirados por Dios. No podemos ser mucho más exactos en cuanto al proceso de canonización,
pero encontramos a través del Antiguo Testamento que implícitamente el pueblo de Dios recibió la palabra de Dios por sus profetas y luego por escrito. Es decir, que reconocieron en el canon, en el Tanakh, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, la verdadera palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!